Estamos entonces, hermanos, viendo las distintas fenómenos que se dieron en relación a los textos bíblicos y cómo estos, por distintas circunstancias y por distintos personajes, empezó a darse ya este testimonio de que las escrituras eran de carácter autoritativo. Ahora vamos a mirar lo que es el fragmento de Muratori, que tiene que ver con este, que tiene que ver también con otro indicio muy interesante de lo que se va a conocer como el canon o listado, fíjense, el listado de los libros que ya para ese tiempo se consideraban como canónicos, ¿no? Y este fragmento será muy interesante, que es un fragmento que data a finales del siglo segundo, a principios del siglo tercero, eh, y es un fragmento que se da a conocer por el anticuario que lo descubre, que se llama Ludovico Antonio Muratori. Y parece ser, hermanos, que en este manuscrito contiene la lista de los libros del Nuevo Testamento, escrita en latín, porque es una de las copias que se traduce directamente de esas fechas y que se conoce como el fragmento Muratori, que se le da ese nombre por el personaje que lo descubrió, ¿no? Y parece ser que en este fragmento se mencionan, hermanos, como libros aceptados o como una lista ya de libros como canónicos a 22 de los 27 que componen nuestras versiones del canon del Nuevo Testamento. Muy interesante porque para esas fechas entonces podemos estar seguros que dentro de los círculos que había de las comunidades cristianas, ya estos 22 libros del Nuevo Testamento eran aceptados, es decir, que 5 son los que nos faltarían, ¿no? Para completar la lista de los 27 que nosotros tenemos. Y evidentemente faltan los libros de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y la tercera carta de Juan. A ver, es muy interesante saber esto, hermanos, porque forma parte de la historia de la formación de la Biblia y que tiene que ver básicamente con estos libros que estamos mencionando aquí: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro. Primera de Pedro fue aceptado desde ya muy tempranas fechas, Primera de Pedro. Tal vez aquí hubo una confusión, no lo sé, pero hay testimonios de que ya la primera carta del apóstol Pedro era reconocida como canónica y la que batallaba mucho por ser aceptada era la segunda carta, Judas, tercera de Juan y el Apocalipsis. Estos libros, hermanos, son libros que se le conocieron como dudosos, donde distintas comunidades, algunas comunidades los aceptaban como palabra de Dios y algunas comunidades no. De todos los libros, el que más tardó en aceptarse como palabra de Dios, pero que tuvo que ver más por intereses doctrinales, en mi entendimiento, que por otra cosa, fue el libro de Apocalipsis. Apocalipsis fue uno de los libros que hay muchas iglesias de Oriente que no reconocen al libro de Apocalipsis como palabra de Dios. Pero Hebreo, Santiago, segunda de Pedro, Judas, tercera de Juan, incluso a veces hasta segunda de Juan y Apocalipsis, fueron escritos muy tardíos en ser aceptados. Tan tardíos, fíjense, tan tardíos que Martín Lutero, por ejemplo, los consideraba allí, ¿viste? Como que en la línea, como que decía sí, pero no. Y principalmente Lutero tenía graves conflictos con Santiago por el tema de la Carta de Santiago,
por el tema de las obras, tenía serios conflictos. Entonces, a él le costaba mucho trabajo reconocer, aun cuando los tradujo en su Biblia, hubo una traducción al alemán, no era que los miraba con mucha simpatía. El libro de Hebreos es muy probable que no pasara muy fácilmente porque no se sabía quién había escrito la carta a los hebreos. Y vino así, vino como que rodando la epístola a los hebreos. Hasta la fecha, los eruditos bíblicos siguen coincidiendo que no hay una unanimidad para respaldar a Hebreos como una carta paulina. Muchos siguen defendiendo la carta a los hebreos como inspiración de Pablo. Otros creen que fue uno de sus discípulos a nombre de Pablo que escribió la carta a los hebreos. Hay muchos que definitivamente lo ponen en pluma de otro personaje de la escritura. En fin, y bueno, Santiago por lo mismo, por el tema de las obras, la segunda carta de Pedro, porque creen que fue muy tardía, la de Juan también, son libros muy pequeñitos, Judas igual, Judas porque ya lo veremos, no lo voy a explicar ahora, pero ya lo veremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento, que Judas incluso cita libros apócrifos, ¿no? Para su evangelio. Esto va a ser muy común y va a ser una constante, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Hay muchos escritos paganos que hoy sabemos que nosotros los tenemos como palabra de Dios, pero hay muchos escritos paganos que son citados en las escrituras. Bien, entonces en este fragmento, más allá de las anotaciones que les he mencionado, es que hay una certeza ya de que al menos 22 de los 27 libros que nosotros tenemos como palabra de Dios eran reconocidos. Hay un dato interesante que en este fragmento hay otros dos libros que aparecen como parte de las comunidades cristianas, que sería el Apocalipsis de Pedro y la Sabiduría de Salomón. No es un dato menor, hay una adición aquí de un libro que tiene más olor o sabor al Antiguo Testamento, pero aparece en esta lista. Y además hay una lista de obras que la iglesia en aquel tiempo rechazó por distintas razones, que vendrían siendo los libros falsos, espurios, apócrifos, de los evangelios gnósticos, de los distintos documentos que circulaban. Ya en esas fechas hubo una producción literaria muy brutal, diríamos. Hay infinidad de evangelios, pero que finalmente estos 22 libros son aceptados. Entonces, este fragmento o este canon de Muratori ya viene a sentar como las bases de lo que vendría siendo el listado de libros inspirados. Y después tendríamos a Orígenes, ¿no? Más o menos ya estamos en el siglo III, 54, que ya antes de su muerte, Orígenes indica que son aceptados 21 libros del actual canon de 27. Ya hay otra afirmación, acá hay 21 en la lista de Muratori de 22, pero hay otros también, igual como lo pasa en el fragmento de Muratori, que se considera como escritura, la Didache o la enseñanza de los apóstoles y la carta de Bernabé. Luego menciona entre los textos acerca de cuya aceptación algunos dudan, que son los famosos libros dudosos, se encuentran, volvemos a insistir, Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro y la segunda y tercera de Juan. Para Orígenes, Apocalipsis es canónico, ¿no? Igual al fragmento Muratori, pero la verdad es que Apocalipsis va ahora lo vamos a ver con el testimonio de Eusebio, de que le costó mucho trabajo entrar en el canon bíblico. Cuando hablo, hermano, y quiero hacer la aclaración, cuando hablo que los libros les costó mucho trabajo entrar en el canon bíblico, no fue porque, creo yo, a la luz de la teología de la inspiración divina, no creo que no es porque no hayan sido inspirados.
me parece que más pasaba por las distintas ah, eh, caras que tenían los grupos o las congregaciones que se fueron formando en el primero, segundo, tercero, cuarto siglo de nuestra era, y que evidentemente para algunos lo que vendría estando, lo que estaría escrito en estos libros, que eran dudosos, entre comillas, no les convenía. Entonces, por eso es que no los aceptaban. Pero me parece que no es que no haya sido inspirados. Más bien, me parece que fue más por eso. Y caso contrario, pasa con aquellos libros que ya de suyo propio la iglesia desechó o discriminó como herejes, como literatura que no correspondía al periodo de Jesús. El otro testimonio que tenemos es del gran historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea. ¿Cesarea o Cesarea? Cesarea me parece, porque cesárea es cuando tienen las mujeres bebé por cesárea. Cesarea. Eusebio de Cesarea, hermanos, es el gran historiador del siglo III, siglo IV de nuestra era, y que es un referente muy interesante. Sé que hay muchos que atacan a Eusebio actualmente y descalifican sus escritos, su visión, la consideran una visión muy parcial, porque ya Eusebio nace a partir de la fusión del imperio con el cristianismo, entonces parece ser que la historia que cuenta Eusebio ya tiene como un sesgo, ¿viste? Como que ya tiene un tinte más político, más de intereses personales en función del emperador. Hay muchos críticos de Eusebio, muchos, pero también hay muchos defensores de Eusebio, y en esos defensores está el hecho de que este hombre eh, tuvo una gran influencia para poder mencionar lo que había sucedido en aquellos tiempos. Es muy interesante su obra. Yo tuve la oportunidad de leer su obra de Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia. Muy hermoso. La verdad que quien le encante la historia y quiere saber un poco más de ella, les recomiendo esto, siempre evidentemente con la salvedad de que todo historiador va a narrar su historia a partir de su propia óptica. Acuérdense, todo historiador va a tener su propia impronta, pero al margen de eso, es muy interesante su obra. La verdad que vale la pena escuchar el testimonio de un personaje del siglo III, siglo IV, que narra aquellas cosas que tal vez no están en el texto bíblico, pero que formaron parte de la historia. Entonces, en su historia eclesiástica, Eusebio presenta una síntesis de la situación que estaba ya a principios del siglo IV, principalmente, específicamente en cuanto al estado de los libros sagrados que ya circulaban dentro del cristianismo. Y fíjense lo que dice el padre de la historia eclesiástica, siglo III, siglo IV, acuérdense, ya estamos avanzando. Dice, en primer lugar, hay que poner la tétrada, es decir, los 4 evangelios, la tétrada santa de los evangelios, a los que sigue el escrito de Hechos de los Apóstoles. Y después de hay que poner en lista las cartas de Pablo. Luego se ha de dar por cierta la llamada Primera de Juan, también la de Pedro. Después de estas, si bien parece, fíjense la expresión que usa Eusebio, puede colocarse el Apocalipsis de Juan, acerca del cual expondremos oportunamente lo que de él se piensa. Estos son los que están dentro de los admitidos. Bien, en este primer testimonio encontramos que estos libros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, Efesios,
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, las 2 cartas de Timoteo, Tito, Filemón, son ya consideradas como sagradas. Para estas fechas ya se reconocerá la primera carta de Juan y la primera de Pedro también como libros que son totalmente aceptados, admitidos, ¿no? Que esa es la categoría que le da Eusebio de Cesarea. Y finalmente él admite al Apocalipsis como palabra de Dios, como inspiración, solo que, insisto, no todos aceptaban en estas fechas el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a ver la otra lista, que son los libros dudosos, que le llama Eusebio de Cesarea. Los discutidos o los que no son tan admitidos, que son conocidos de la gran mayoría, tenemos la carta llamada de Santiago. Hay una discusión respecto de esta carta, la de Judas, la segunda de Pedro, y las que se llaman o dicen ser segunda y tercera de Juan. Y aquí hay un gran debate porque parece ser que ya en esas fechas no es que se las atribuían al apóstol Juan, sino que por el testimonio de Eusebio podrían haber pertenecido su autoría a otra persona. Estos fueron algunos motivos que discutían, ¿no? Los líderes de la iglesia para saber si tal o cual libro eran o no admitidos. Bueno, aquí ya tenemos este listado. No es que estos libros, insisto, hayan sido o no inspirados, sino que correspondía más bien a ciertos criterios que en esos momentos los distintos líderes de las distintas comunidades habían establecido como regla, como canon, como medida. Y finalmente, en el tercer bloque, son los espurios. Y aquí, como espurio, colóquese, aún como dije, sí parece el Apocalipsis de Juan. Algunos, como dije, lo rechazan, mientras otros lo cuentan entre los libros admitidos. No fue Atanasio el que le puso fin a este punto, y reconoció al Apocalipsis, el libro nuestro, canónico, como palabra de Dios. Pero hay gente que lo consideraba, o círculos que en ese momento lo consideraban como espurio, es decir, no creían en él, por su forma, por su redacción, por temas que toca el mismo libro de Apocalipsis, como doctrinas del milenarismo, ¿no? Que no compaginaban con algunos pensamientos que en ese momento existían. Entonces, finalmente, algunas comunidades lo declararon como espurio. Sin embargo, hubo una gran mayoría y Atanasio nos ayudó para que se reconociese el libro de Apocalipsis como palabra de Dios. Entonces, tenemos ya para el tercer siglo, cuarto siglo de la era cristiana, ya una conciencia mucho más clara de lo que va a significar los distintos libros que corresponderán al canon del Nuevo Testamento. Y esto será muy interesante porque, insisto, que fueron las mismas comunidades, la misma evolución natural que tuvieron estos grupos de cristianos que hicieron la necesidad de tener una colección de libros que amparase los dichos y hechos del Señor. Y hablando de los dichos y hechos del Señor, aparece uno de los de los personajes más importantes, el gran historiador judío Flavio Josefo, que viene de una línea sacerdotal. Su historia es muy interesante, pero no la voy a contar ahora, solamente diré que Flavio Josefo es uno, igual que Eusebio de Cesarea, muy discutido en cuanto a sus textos. Muchos lo siguen considerando un traidor. Muchos ven en los escritos de este historiador
muchos sesgos de intereses personales, de intereses del imperio, principalmente romano, al cual él servía. Pero hay muchos defensores de Flavio Josefo que dicen que finalmente, aun cuando él se pasó al bando contrario con los romanos, él le quiso devolver el favor a su pueblo narrando, porque él era judío, narrando la historia lo más objetivamente posible. En fin, pero hay un testimonio muy interesante que tiene que ver con ¿cómo es? Una mención extrabíblica de un autor o de un historiador que evidentemente su formación era judía y por lo tanto, como judío, no reconocía en Jesús al Salvador. Pero hay un fragmento dentro de su libro Antigüedades que es muy interesante cómo lo narra. Es solamente para hacer un reforzamiento de lo que ya circulaba en aquellos tiempos en relación a los dichos y hechos de Jesús. Recuerden que este texto que voy a leer ahora es el texto de un hombre que no es cristiano, que no cree en Cristo, como en Jesús, como el Mesías, en lo absoluto, sino que da un testimonio histórico, pero fíjense cómo lo menciona. Dice, y sucedió que más o menos en esta época, que un tal Jesús, un hombre sabio, si es que en verdad podemos llamarlo un hombre, fue obrador de hechos maravillosos, el maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Llevó tras sí a muchos judíos y a muchos griegos también. Este hombre era el Cristo. Noten la expresión. Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz debido a las acusaciones que le formularon los principales hombres de entre ellos, aquellos que lo amaban desde el principio continuaron amándolo, porque él apareció vivo, fíjense, habla de la resurrección, a ellos al tercer día, habiendo hablado los profetas divinos todas estas cosas maravillosas y otras 1000 acerca de él. Y hasta ahora, la tribu de los cristianos, llamados así por causa de él, no ha desaparecido. Hay una crítica que se le hace a este escrito de Flavio Josefo y se dice que hubo una mano cristiana que le retocó esta parte de la historia. Pero el doctor Bruce, uno de los grandes defensores respecto de la historicidad de los documentos o del texto bíblico del Nuevo Testamento, hace una interesante defensa a esta porción de Flavio Josefo y, y él determina que difícilmente pudo haber sido una mano cristiana quien arregló el pensamiento de Flavio Josefo, sino más bien estamos ante la presencia de un testimonio histórico, extrabíblico, de un escritor judío que reconoce a un tal Jesús que era el Cristo, que era el Mesías, que habla acerca de su muerte en la cruz, de un grupo de personas que lo amaban y que siguieron amándolo, es decir, que siguieron promulgando sus enseñanzas, y habla acerca de la resurrección, un tema muy interesante porque será el tema que eh, permeará todo lo que es el Evangelio. Y dice que la tribu de los cristianos, es decir, la iglesia cristiana, no ha desaparecido, sino que sigue creciendo. Bueno, estamos ante el testimonio histórico de un hombre que da por sentado los hechos que los evangelios canónicos y que evidentemente Pablo mencionará. Recuerden que el mensaje de Pablo radica en la sentencia que aparece en la primera carta a los Corintios, si no mal recuerdo, que dice que el testimonio que se recoge es que Jesús murió
que resucitó al tercer día. Realmente el evangelio está centrado en la cruz y por lo tanto el hecho de que un gran historiador como Flavio Josefo aparezca este estrato muy corto, muy pequeño, por cierto, dedicado a Jesús, nos da la certeza de que lo que se consagra en los textos bíblicos era la verdad. En resumen, terminando entonces, hermanos, en resumen, diríamos lo siguiente, algunos puntos interesantes. Primero, que el camino de la recepción y la aceptación gracias, Gabriel, 1 Corintios 15:4. Bueno, gracias, Gabriel. Que el camino de la recepción y aceptación como libros privilegiados de un determinado número de textos a los que se les reconoció especial autoridad de las comunidades cristianas fue un proceso propio y natural de esas mismas comunidades. No fue un proceso forzado, no fue un proceso amañado, no fue un proceso dictado a partir de una ideología, sino más bien fue un proceso natural, que evidentemente esas comunidades, al ir existiendo, al ir formándose, al ir preguntándose, al ir leyendo, al hacer la catequesis no es otra cosa más que una palabra que significa enseñanza, obligaba a que estas comunidades pudieran recibir y aceptar esos libros como autoritativos y evidentemente como inspirados. Inspiración que seguramente concepto de inspiración que seguramente habrían bebido de la experiencia en las comunidades judeocristianas de la Biblia hebrea. Entonces fue un proceso natural, fue algo que de suyo propio se da en las distintas comunidades. Hoy hay muchas iglesias que necesitan un texto que respalde sus doctrinas y entonces hacen su propio canon o su propia Biblia. Y hoy tenemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos hacen la propia traducción de su Biblia, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, traducción que no recomiendo en lo absoluto, traducción que solamente si alguien es fanático de poder coleccionar Biblias, las puede tener, pero no recomiendo nunca su lectura. Es una de las versiones más falsas y heréticas que existen actualmente, pero que evidentemente pues, ellos como grupo necesitan un texto que respalde su postura. Diríamos que en términos de esta razón o de este deseo de tener sus propias escrituras, fue lo que acompañó a las comunidades primitivas. Segundo, que los demás escritores cristianos, predicadores, teólogos, etcétera, utilizaron esos escritos y los citaron con frecuencia en un esfuerzo por comprender mejor la enseñanza cristiana y compartirla con sus lectores. Bueno, ya vimos los ejemplos de los padres de la iglesia, que ellos citaron abundantemente el texto bíblico del Nuevo Testamento, y entonces eso hizo que tuviera una mayor relevancia el texto de Pablo, de los evangelios, etcétera, para poder transmitir el mensaje a las distintas comunidades que ellos tenían. Tercero, que así se fue reuniendo entonces en este proceso natural y en esta aceptación de las generaciones siguientes a los apóstoles, se fue reuniendo un conjunto de libros que gozaban del mismo privilegio de aceptación. Este proceso de colección, si bien es cierto, no fue uniforme en todo el territorio, ya más o menos expliqué por qué, en que había presencia,
Pero por una u otra razón, algunos libros eran aceptados en algunas comunidades, rechazados por otras, ¿no? Que tendría que ver, insisto, básicamente por la naturaleza de los distintos grupos que se fueron conformando. Algunos en la línea cristiana y algunos en la línea herética, en la línea de las falsas enseñanzas. Pero en resumen, diríamos entonces que se hizo necesario hacer este conjunto de libros que pudiesen guiar la vida y la fe de las comunidades cristianas. Cuarto, que las listas que tenemos del siglo segundo, siglo tercero, ya vimos con el fragmento de Muratori, ya vimos con lo que es el Yatesarón, ya vimos lo que es Orígenes, ya vimos lo que es Eusebio de Cesarea, que ha llegado hasta nosotros, representan fundamentalmente la posición de los grupos cristianos que las confeccionaron. Es decir, que fueron los grupos cristianos quienes tomaron esos libros como palabra de Dios. Y entonces es muy probable, hermanos, que la lista que aparece en el canon de Muratori sea una lista que haya sido aceptada como palabra de Dios, principalmente en la comunidad cristiana que se estableció en Roma. Entonces, habrá un influjo muy interesante de la iglesia en Roma. Y quiero hacer la aclaración, porque parece ser que pudiese sonar que viene de la Iglesia Católica Romana. Estamos en un momento de la historia, hermanos, en donde la Iglesia Católica no existía, aun cuando ellos, la doctrina o el dogma católico, haya querido establecer sus orígenes hasta Pedro y lo fundamentan como el primer papa o la piedra de la Iglesia. Y entonces se atribuyen todo lo que pasó durante estos 21 siglos a la concepción de la Iglesia Católica Romana. No, no, no. Aquí no estamos todavía. Estamos siglo segundo, siglo tercero. La Iglesia Católica nacerá a 300 y moneda, 350 y tantos de la era cristiana, pero se irá consolidando todavía con el tiempo, hasta el siglo V. Realmente podemos hablar históricamente y dogmáticamente ya como una iglesia como quizás hoy la conocemos, pero antes no. Entonces, recuerden que el apóstol Pablo escribió una carta dirigida a la comunidad asentada en Roma. Entonces, es muy probable que esta comunidad, que fue muy importante, ya lo veremos cuando lleguemos a las cartas de Pablo, y entonces es muy probable que ese canon de la comunidad cristiana en Roma sea el que aparece en el fragmento de Muratori y por lo tanto haya sido el legado que nosotros tenemos en nuestras Biblias actualmente. Quinto, estamos en el resumen, que no es sino a partir del siglo IV cuando comienzan a tomarse decisiones conciliares respecto de la composición del canon, ya sea de manera regional, de manera local, o después ya empezaron a ver los famosos concilios generales o ecuménicos. Y cuando hablamos de ecuménicos, recuerden que la Iglesia de Oriente y de Occidente en algún momento se dividieron y por lo tanto hubo una lucha que no la voy a platicar ahora. Y bueno, entonces había cosas donde se reunieron para tomar decisiones, pero al parecer ya en el siglo IV, hermanos, no hay ninguna duda, ya está asentado el canon de los 27 libros que nosotros hoy conocemos como palabra de Dios. Aun cuando, insisto, a lo largo de los años, algunas cartas fueron consideradas como dudosas, ¿no? Ya vimos con el tema de Lutero, pero ya desde esa fecha las comunidades cristianas aceptaban evidentemente los 27 libros como palabra de Dios. Y finalmente, decimos que esas decisiones conciliares, que esto es un dato muy importante y lo voy a volver a enfatizar, confirman, solo confirman, no es que crean el canon. Esos concilios no van a crear el canon.
Olvídense de la película de Dan Brown, del Código Da Vinci. Hizo mucho daño esa película porque evidentemente toma datos muy tergiversados de la historia y de la escritura, porque da por sentado que fue los concilios católicos romanos quienes eligieron los libros y desecharon otros, como el Evangelio de María Magdalena, que fue un evangelio muy citado en esa película del Código Da Vinci y demás. Los concilios, hermanos, que se dieron, no es que crearon, ellos no eligieron, solamente confirmaron lo que había venido manejándose en años anteriores o siglos anteriores, y que poco a poco va consiguiéndose un consenso que se orienta al cierre del canon en los 27 libros de las iglesias cristianas mayoritarias, ¿no? Que ese fue como que el, eh, el efecto o la razón para poder tener nosotros que a partir del siglo IV en adelante, los concilios van a publicar solo esta lista de los 27 escritos que consideramos como palabra de Dios del Nuevo Testamento. No dudo ni un momento que el Espíritu Santo fue quien guió todo este proceso histórico, quien hizo, ¿no?, que todo esto pudiese ser parte de la palabra, de la revelación, y que evidentemente hoy nosotros podamos gozar de este texto con toda confianza de saber que es la palabra de Dios. Hubo dos criterios, hermanos, no lo puse en la diapositiva, pero hubo dos criterios, y esto es pregunta de examen para que lo tomen en cuenta. Los dos criterios, hubo más, pero déjenme solo mencionar dos para no alargarme más en este tema. Como pregunta de examen es, ¿qué criterios utilizaron para poder determinar en algún momento, si así se pudiera, los elementos o los requisitos que tenían que tener este, eh, como es estos libros? Es que primero que hayan sido escritos en el periodo inmediatamente posterior a los hechos que se suscitaron. Es decir, que estos escritos no tengan una datación más allá de la primera generación de cristianos, eh, eh, del siglo 100, del siglo 100, del año 100, del siglo primero. Se extiende un poco al 120, que es a donde hay algunas cartas que se escriben, pero que deberían ser lo más cercano la composición de estos escritos a los hechos que se suscitaron. Y segundo, es que deberían haber sido amparados o escritos por un apóstol o por alguien muy cercano a ese apóstol que le diera ese carácter de canónico. Entonces, fueron esos dos requisitos. Eh, a diferencia, recuerdan cuando hablamos de los requisitos de la Biblia hebrea, dijimos que la Biblia hebrea, los requisitos eran que había sido uno en hebreo, en arameo, en esa lengua. Acá no, acá todos los libros son escritos en griego, todos los 27 libros están escritos en griego, pero eso no fue un criterio de canonicidad, sino fueron básicamente que los hechos que se narran o que se escriben sean inmediatamente posterior al evento principal, en este caso de Cristo, y que estos libros hayan sido escritos por un apóstol o a alguien muy cercano a ellos. Y termino con dos palabras para entrar a un periodo de unos minutos de preguntas. El doctor Bruce es uno de los grandes defensores del texto bíblico. Yo voy a subir un libro de él a la plataforma para quien quiera leerlo, ¿no? Lo tenga en su biblioteca, y si seguramente lo vamos a utilizar, vamos a echar mano del libro del doctor Bruce cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Vamos a utilizar mucho el libro de él, así es que téngalo allí. Es un libro que el que voy a subir es de muy fácil lectura. Trae muchos libros, muchos datos, porque evidentemente es un libro muy especializado, pero me gusta su lenguaje, que es muy asequible a nosotros, ¿sí? El doctor Bruce dice algo interesante.
es preciso declarar enfáticamente que los libros del Nuevo Testamento no fueron autoritativos para la Iglesia por el hecho de haber sido incluidos formalmente en una lista canónica. Por el contrario, la Iglesia los incluyó en el canon porque ya los consideraba inspirados divinamente, porque habían reconocido el valor innato que poseen y porque contaban con la autoridad apostólica. Esto es como el dicho de quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y como sucedieron en los libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo pasó exactamente lo mismo. Llegaron a formar parte de una lista canónica, no porque esa lista les diera el poder o la autoridad, sino porque ya los tenían, estos libros ya tenían ese poder y esa autoridad, que es por eso que lo único que se hizo es agruparlos en una lista. Esto a nosotros nos da la confianza y la veracidad y el descanso de saber que estos textos que hoy nosotros tenemos, que recuerden que hay miles de manuscritos de estos textos que nos hacen pensar en la confiabilidad de los mismos, que son palabra de Dios. Y que evidentemente son textos que no se contraponen en su doctrina, que son textos que tienen una unidad de pensamiento sobrenatural, que desde Génesis hasta Apocalipsis trazan una misma línea y que con distintos matices vienen anunciando el mismo mensaje. Por eso creemos nosotros que son palabras de Dios. Y termino entonces diciendo lo siguiente. Hay que destacar que la aceptación definitiva del canon del Nuevo Testamento no se debió a las decisiones conciliares. Por favor, recuérdenlo siempre. Lo que estos hicieron no fue sino reconocer y ratificar lo que ya estaba sucediendo en las diversas comunidades cristianas que formaban ya en ese momento la Iglesia católica o universal. No estemos peleados con los términos. A veces nuestra ignorancia de los términos hace que formemos prejuicios, pero los términos son muy importantes y hay muchos términos bíblicos que nosotros no usamos porque pensamos que son católicos romanos, pero son realmente bíblicos. Entonces, no fue una decisión de una iglesia en particular, sino fue la iglesia universal, la que de suyo propio ya traía esta impronta y entonces fueron los que le dieron este valor canónico. Y por último, nos toca como cristianos agradecer a Dios por el don especial de estos libros, que son un libro, abrir sus páginas para descubrir en ellas su palabra, para recibir inspiración y corrección y para comprender mejor su santa y su divina voluntad. Agradecemos al Dios y Padre nuestro que ha preservado su palabra, que nos la ha dado para 1000 generaciones, que es un texto suficiente. No es la totalidad de la revelación de Dios, porque evidentemente nuestro pensamiento finito no podría alcanzar a entender la infinitud de Dios. Pero lo que está escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Es suficiente, no necesitamos nada más para entender al Padre, al Hijo, la salvación que nos ha querido regalar a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Y es así entonces, como damos por terminado, en líneas muy generales, el proceso histórico que tuvo lugar la formación de estos textos, de estos escritos, y que se ha considerado como palabra de Dios. Así es que tenemos unos minutitos, hermanos, para charlar, para platicar. Si tienen alguien alguna duda, por favor, externenla, pregúntenla, algún comentario, algo que no les haya quedado claro. Es muy importante eso, más que una calificación, ¿no? Es que aprendamos realmente los conceptos y sepamos defender la fe que descansa en el texto bíblico. Abieser.
Bueno, yo acá tengo dos preguntas, que la primera sería ¿por qué los padres de la iglesia son representados como gente mayor o con mucha barba? O ya seguían las imágenes que usted puso, cómo se veían. Y si eso era para mostrar su sabiduría. Y lo siguiente es, ¿el libro de Hechos era dirigido a un pueblo en específico? Bien, en cuanto a las imágenes, hermanos, recuerden que la iconografía, lo único que trata de demostrar o de sacar es una representación muy cercana o muy parecida a la real. No había cámaras fotográficas en aquel tiempo, no había. Realmente muchas de esas fotografías vienen de la época bizantina. La iconografía de la Edad Media era muy, muy significativa. Entonces, evidentemente es lo que hoy aparece. Googleas el nombre de un padre de la iglesia y te aparecen estas imágenes. No sé si realmente fueron así en realidad. Lo único que uno trata de representar en la imagen es que hubo una persona histórica que escribió o dijo tal o cual cosa. Es muy probable que los conceptos de la ancianidad estén muy apegados a los conceptos de sabiduría. Este es un concepto milenario en donde la sabiduría está muy relacionada a los ancianos. Tan es así que recuerden que una de las imágenes que encontramos de Jesús en Apocalipsis tiene que ver con el anciano de días. Entonces, es probable. Recuerden que la iconografía trata de representar ciertas cosas, pero eh, sinceramente no sé si ellos físicamente hayan sido así. Solamente es para demostrar que hubo alguien. Y el libro de Hechos de los Apóstoles es una obra que fue escrita por el médico Lucas, que es una misma obra. Lucas y Hechos en un principio fueron una sola obra y que después se separaron por algunas circunstancias, pero que si Lucas fue dirigido a un grupo gentil y a un auditorio griego, es muy probable también que el libro de Hechos de los Apóstoles vaya dirigido a este grupo o que tenga una fuerte influencia o connotación hacia la cultura griega, ¿no? Y que finalmente un fenómeno muy interesante que aparece en Hechos de los Apóstoles, si ustedes se dan cuenta, la denominación es esa, Hechos de los Apóstoles. Pero si ustedes son muy cuidadosos, el libro de Hechos termina con un apóstol. La verdad que los demás apóstoles se desaparecen del relato bíblico. Aparecen todos juntos, recuerdan, aparecen juntos en la ascensión, aparecen juntos en Pentecostés, ahí están todos los discípulos, está Pedro, las mujeres, etcétera. Después solo aparece Pedro, Juan, Jacobo, luego desaparece Pedro desaparece del libro de Hechos de los Apóstoles y termina la mayoría del libro con Pablo, narrando las historias de Pablo. Este, por lo tanto, es que hay muchos escritores bíblicos que han optado por nombrar, que no creo que sea descabellada la idea, han optado por nombrar en vez de Hechos de los Apóstoles como Hechos del Espíritu Santo, porque lo que está presente desde el principio hasta el fin es la acción del Espíritu Santo. Pero es muy probable que sí haya sido dirigida en principio a una comunidad griega pensando que Lucas lo escribió. Muchas Marcos. Sí, de nada, Bieser. Gracias a vos. Hola, buenos días. Ah, No estuve en la primera hora, no pude, pero tengo una duda acerca porque por ahí con algunos amigos de otra denominación, viste, por ahí charlando, siempre citan y me mencionan el libro de Enos, este, como algo fundamental, digamos, como algo bastante pesado, digamos. No sé qué puede decirme de ese libro, o tengo cierta curiosidad, digamos, nunca lo leí, pero esa sí, es mi pregunta. sí, gracias, Marcos. Interesante la pregunta. Trataré de dar una respuesta muy corta. Podríamos ampliarlo cuando lleguemos al Nuevo Testamento y ahí hablaríamos mucho más acerca de
de los múltiples evangelios que se escribieron en aquel tiempo. Ustedes no tienen ni idea de cuántos evangelios, cuántos hechos, cuántas cartas, cuántos apocalipsis se escribieron en aquel tiempo, pero que en el caso del libro de Enoc, que aparece, si no mal recuerdo, citado en la carta de Judas, tiene que ver básicamente con que en aquellos tiempos ese libro era de mucha circulación, era un libro muy conocido, tan conocido que el escritor lo toma como referencia y lo cita, ¿no? Lo cita. Aquí el gran debate es el siguiente. Judas cita el Evangelio de Enoc como autoritativo, es decir, Judas cita a Enoc diciendo, bueno, yo voy a citar el primer libro de Enoc porque creo que esto es palabra de Dios, o Judas, el escritor de esta carta, muy chiquita por cierto, muy pequeña, cita el libro de Enoc como una referencia histórica de lo que en ese momento se creía o se sabía de los ángeles, de los demonios, etcétera. Y entonces lo toma solo como una referencia, no como autoridad. Entonces, quienes tienen al libro de Enoc como libro inspirado se inclinarán a esa primera postura de decir, bueno, si citó el primer libro de Enoc es porque evidentemente Enoc es un libro que debe estar dentro del canon bíblico. Pero los que creemos que no, creemos que el libro de Enoc, si bien es cierto, es un libro con mucho valor, como es el libro de Macabeos, como son los famosos libros apócrifos, solamente son consideraciones históricas de una forma de pensar que existía en aquel tiempo y que evidentemente se ve reflejado en un libro como estos. Lo que quiero decir es lo siguiente. El hecho, en mi entendimiento, que en el libro canónico, que nosotros hoy sabemos que es palabra de Dios, haya tomado a Enoc como referencia o lo haya citado, no lo cita como autoridad, sino lo cita como una referencia de lo que existía como pensamiento en aquel tiempo, principalmente en cuestiones apocalípticas o de género apocalíptico. Y me parece que eso sería como una luz primaria para determinar que Enoc no debería considerarse como palabra de Dios. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, ahí hablaremos mucho más de las distintas posturas, qué libros toman citas de otros autores. Pablo, por ejemplo, toma citas de los epicureos y de los estoicos, que fueron muchos, una cultura griega muy interesante, una filosofía, perdón, griega muy interesante. Y entonces haremos una discriminación de aquello que, en mi entendimiento, son solamente referencias históricas e incluso teológicas de lo que existía en aquel momento, pero que no eran tomados o no fueron considerados por las primeras comunidades cristianas como palabra de Dios. Ahí está. Muchas gracias, Abraham. Marcos, gracias a vos. ¿Alguien más, hermanos? Están listos ya para su examen, me imagino. Qué bueno, gracias a Dios. Me alegra que así sea. ¿Más, hermano? Sí, adelante, Álvaro. Bueno, hermano, yo tengo una pregunta que me nació o me surgió en estos días que he estado leyendo los libros deuterocanónicos, que la verdad yo no los había leído, ¿no? Sí. A ver, mi pregunta es, hay libros en la Biblia, casi todos, que creemos en ellos por fe, ¿no? Por fe, por convicción, por fe. Como que el Señor abrió el Mar Rojo, como que el pueblo de Israel pasó el Jordán y entró a la tierra prometida. Sí, muchas circunstancias por fe, ¿no? En los libros deuterocanónicos que decía mi hermano que los podemos tomar como historia para conocer más la historia del pueblo de Israel, ¿hasta dónde podemos creer en ellos, no? Creer que es verdad, porque no tenemos registros en otras partes de estas situaciones, como las de los macabeos, como de Judí, como de Tobit. ¿Sí me hago entender, hermano?
O sea, ¿hasta dónde podemos tomarlos como una referencia real, verdadera, ¿no? Bien, gracias Álvaro, buena pregunta. Eh, la materia que estamos teniendo realmente me impide entrar a una interpretación del texto bíblico. Porque la materia que estamos abordando recién es solamente un proceso histórico de cómo el texto bíblico tomó forma. Estamos ante la presencia, tanto en los textos canónicos como en los textos apócrifos, de hechos históricos que creemos que existieron, como hechos históricos. Es decir, creemos que existió David, que existió Salomón, que existió el primer templo, el reino del norte, el sur, Asiria, Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Egipto, Faraón. Como hechos históricos los creemos. Lo mismo que sucede con los libros apócrifos. En la época macabea, en el pensamiento judío que tenía que ver más con la cultura griega, helénica. Como hechos históricos, creemos que lo que está consagrado en estos libros son real. ¿Por qué? Porque los libros apócrifos, principalmente los que se escriben en el Intertestamento o en esta época del silencio que hablé en algún momento en la clase, son libros que narran, sí, situaciones históricas que hasta este momento los descubrimientos arqueológicos, la crítica literaria, las ciencias bíblicas le han dado todo el crédito posible a los datos que aparecen en estos libros llamados apócrifos. Es decir, que ante los hechos históricos podemos decir que todos estos libros narran una verdad histórica. Ojalá se entienda. Pero cuando hablamos de fe, que es lo que vos decís, entonces nuestra interpretación de esos hechos históricos nos separa de decir que los libros que se consideraron canónicos por fe, solo consideramos que ellos es la palabra revelada de Dios. Y que los hechos históricos verdaderos, consagrados en los otros libros llamados apócrifos, por fe interpretamos que no son considerados como palabra de Dios. Por eso digo que hoy me es imposible decirles con mayor claridad las grandes diferencias teológicas, de fe, doctrinales, propias que tienen los libros apócrifos, que nos separan de ellos para no considerarlos como palabra de Dios. Me parece que no tengo una materia en el pensum del seminario que tenga que ver con los apócrifos. Ojalá y algún día podamos hacer un seminario sobre apócrifos, estaría muy bueno, pero me parece, mi querido Álvaro, que esta diferencia que se hace se matiza en estos dos aspectos. Históricamente creemos en esos datos porque se han comprobado, pero en cuanto a la interpretación que damos de esos hechos históricos, nos separamos diciendo que solamente los que son canónicos en materia de fe son inspirados divinamente. Listo, hermano, gracias. Sí, hermano, porque yo los libros, los canónicos que conocemos, los defiendo como si yo hubiera estado al lado de Moisés cuando cruzó el Mar Rojo, ¿no? Pero los otros, yo, bueno, Como, gracias, de, hermano. como decía Flavio Josefo en su obra Contrapión, somos capaces de morir por ellos. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Como dicen los pastores cuando casamos a alguien o damos la bendición, ¿alguien se opone a este matrimonio? Hablen ahora o callen para siempre. No, lo que quiero hacer es una aclaración leyendo un poco el Antiguo Testamento, comparando con el Nuevo. Ahí podemos comprobar las mayores pruebas de fe que existen en la Biblia, porque ahí se está conformando, porque era todo por fe, no no lo tenían a Jesús, que después los apóstoles lo tenían, lo habían visto y comprobaron sus enseñanzas. Es lo que quería hacer
una acotación. Sí, Alan, gracias. Ya no me da tiempo para seguir abundando al tema, pero recuerden que el canon del Nuevo Testamento se conforma también por el deseo de que lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento ahora se cumple en la persona de Jesús. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, todo, absolutamente todo, desde Mateo hasta Apocalipsis, girará en torno a la figura de Jesús. Muy bien. Pues hermanos, si no hay otra pregunta, deseo que Dios les bendiga mucho, que tengan un feliz fin de semana, que disfruten su sábado, el sábado del Señor, que se gocen en él. Mis hermanos de Colombia, no sé si ya se van a poder reunir o no. No sé si aquí en Argentina algunos nos vamos aquí en El Dorado podemos reunirnos. Sé que va a haber algunas restricciones más fuertes. En fin, cualquiera que sea, deseo que el Señor nos guarde de todo mal. Que tengan un feliz fin de semana y un feliz sábado, queridos hermanos. Paz y bendición para todos.